Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces al módulo 3, denominado Enseñanza Inclusiva, Estrategias para un Aprendizaje Diverso y Motivador, dentro del marco del diplomado Mejora de Desempeño Docente para la Gestión y la Excelencia Educativa. Para nosotros, desde el Instituto José María Arguedas, es un honor que ustedes también continúen en estos procesos de formación profesional que orienta al trabajo de la mejora del desempeño docente y de las buenas prácticas que se desarrollan a través de la formación continua, en este caso, en el marco de un diplomado. El módulo 3 es parte de todo ese proceso formativo y en la cual hoy día estamos en esa tendencia de la enseñanza inclusiva, y hoy daremos algunas estrategias para un aprendizaje diverso y motivador. Nos espera en el país una serie de cambios seguramente en el currículo que se inicia la actualización y que esperamos que esto sea, más allá de la actualización, una mejora en el currículo nacional. Como ustedes saben y han estado en el módulo anterior, el cual se denominó mediación pedagógica y evaluación para la diversidad en el aula, es decir, nuestro rol docente debe comenzar a tener cambios significativos en el proceso de formación de estudiantes. Y la evaluación también, un enfoque más diverso, no necesariamente solo formativo, sino un enfoque más diverso de la evaluación. Y también en el módulo uno tuvimos que lo que hagamos en la docencia, lo que hagamos en la práctica docente, cuando planifiquemos, tiene que estar muy cargado de orientaciones de una educación inclusiva y también de una orientación intercultural a nuestras acciones. Entonces, en el módulo 3 vamos señalando que hoy, actualmente, la diversidad ya no es una excepción, sino la norma. Y esa diversidad, la tendencia en el mundo es que en las aulas vamos a tener niños diversos con alguna seria dificultad que tenemos que afrontar los maestros desde nuestro quehacer pedagógico. Y por lo tanto, queda que tengamos que seguir capacitándonos, formándonos, recibiendo información justamente para atender esa diversidad, señalando que cada estudiante que ustedes tienen en sus manos llega con una historia, una forma distinta de aprender, de expresarse y de relacionarse con el mundo. Como docentes, tenemos el poder y la responsabilidad de transformar esa diversidad en una oportunidad para enriquecer el aprendizaje de todos. Entonces, un primer cambio es que tenemos que comenzar a mirar el aula a nuestros estudiantes de una manera más diversa, con mayor apertura. Por ello, la enseñanza inclusiva no se trata solo de adaptar contenidos, sino de construir espacios físicos donde cada estudiante se sienta reconocido, valorado y motivado a aprender. Implica repensar nuestras estrategias de enseñanza, abrirnos al diálogo pedagógico, discutir en la escuela, dialogar en la escuela y asumir el compromiso de enseñar desde la empatía, la equidad y la creatividad. En este módulo, que tenemos hasta las 6 de la tarde, busca acompañarte en ese camino, ofreciéndote herramientas prácticas y reflexiones profundas para diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a las múltiples formas de ser, aprender y convivir. Porque enseñar con inclusión es enseñar con sentido, con propósito y sobre todo con pasión. Es el rol que hoy tenemos que empezar a asumir como docentes. Son niños distintos, son niños diferentes, son niños con demandas
particulares y ustedes lo vienen viviendo. Lo que hay que hacer es abrir ese camino a esa diversidad. Lo que hay que hacer es irnos formando en ese proceso. Por eso este diplomado en todos sus módulos ofrece esa nueva apertura de mirar las cosas diferentes. Por ello, al inicio de este módulo les pongo un reto como se lo hemos puesto a sus compañeros del diplomado de la versión anterior. Muchos de ellos ya nos llaman, se comunican con nosotros manifestando los cambios que vienen haciendo. Y a ellos, durante este módulo y los siguientes, les pedíamos retos en la escuela. Y un primer reto podría ser para todos ustedes, ¿qué hago de diferente en el aula? El día lunes que ustedes se incorporan a clases, ¿qué hago de diferente? Que hasta ahora no lo he hecho. Que mis niños o las niñas o mis estudiantes vean que o me digan, qué bonito lo que has hecho hoy día, me gustó lo que has hecho, esto nunca lo has hecho, qué bueno, con eso he aprendido más, me gustó lo que dijiste, lo que hiciste, lo que compartiste. Eso sería un camino y un paso permanente de ese profesor innovador que quiere el cambio, que quiere las cosas y mira de otra manera la educación. Eso es lo que estamos buscando en este diplomado, por eso hablamos de mejora del desempeño, pero también con la calidad que necesitamos hacer. Señalarles que en este proceso formativo hay actividades sincrónicas, que es este momento que tenemos en este caso, en este horario de 4 a 6 de la tarde, y una actividad sincrónica es visitando la plataforma del diplomado, donde ustedes encontrarán los materiales, libros, videos que les permita también fortalecer sus capacidades para la mejora del desempeño docente y sobre todo ubicados por temáticas específicas. Solo para recordarles un poco cómo activamos saberes previos. Y también nosotros, como docentes, necesitamos activar saberes previos. Y ustedes lo hacen permanentemente en las salas de clase. Hacen preguntas, plantean casos, señalan experiencias, comunican conocimientos, dan información. Todas las variedades posibles que puedan dar ustedes. Un día hago preguntas, otro día planteo casos, otro día experiencias, otro día conocimientos, otro día doy información. Esta variedad que digo es lo que desde el enfoque del diseño universal de aprendizaje dice. Debemos darle a los niños variedad de formas de aprender, distintas, no rutinas, no cosas permanentes, porque los niños de hoy necesitan otras dosis pedagógicas, no las mismas, sino variándolas, mejorándolas y buscando que los niños sientan que ese cambio se está dando, porque ellos tienen toda una diversidad de ver las cosas y de ver el mundo de muchas maneras. David Ausubel señalaba que los saberes previos son el elemento más importante del aprendizaje, ya que el nuevo conocimiento se relaciona y se integra de forma no arbitraria con la estructura cognitiva del estudiante, formando un aprendizaje significativo. Los docentes deben activar estos conocimientos para que la información nueva sea relevante, coherente y se ancle en lo que el alumno ya sabe, modificando y reconstruyendo las estructuras mentales existentes. Miren, necesitamos sí o sí recoger saberes previos. ¿Qué saben los niños sobre lo que les voy a enseñar? ¿Qué experiencias personales tienen sobre lo que les voy a enseñar? ¿Qué aprendizajes tienen del grado anterior que estudiaron de lo que le voy a enseñar? ¿Qué han escuchado en la vida común de lo que le voy a enseñar? Ellos tienen saberes directos o indirectos y los tienen. Auswell dice, ese es el punto de partida para el aprendizaje. Miren, aquí tenemos un relato para empezar de una maestra de educación inicial. A ver, de los 10 que estamos en sala,
¿Quién me podría ayudar en la lectura de esta primera parte? Quizás Anita, quizás hay dos Anas, Ana Rentería y Ana Bardales, o Dilma, o Manuel, o María, Ofelia, Yemina, o Raquel. ¿Quién me ayuda en la lectura de este primer texto? Yo, A ver, profesor, adelante, por yo, favor. Gracias. relato docente, la ronda que nos une. En mi aula de 5 años, cada mañana comenzamos con una ronda musical. Es nuestro momento de conexión, de alegría compartida. Pero cuando llegó Lucía, una niña con disminución de la agudeza auditiva, hipoacusia, me enfrenté al reto de hacer que esa ronda también fuera suya. Al principio Lucía observaba sin participar, no podía seguir el ritmo ni entender las letras. Me sentí frustrada, pero decidí transformar la actividad. Incorporé gestos, imágenes y sonidos visuales. Aprendí algunas señas básicas y las compartí con los niños. Pronto todos comenzaron a usar las manos para cantar y Lucía empezó a sonreír. Un día fue ella quien inició la ronda con una seña que significaba amigos. Los niños la siguieron sin dudar. En ese momento entendí que la inclusión no es solo adaptar, es aprender juntos. Hay una cosa negrita ahí, no me permite leer. Ya, yo lo cierro. Dice, Sí, hay algo, hay sí, algo no, no que se puede está. leer. Llego hasta, Sí. es aprender juntos, nada más. Ok, dice, hoy nuestra ronda tiene ritmo, tiene voz y manos, y sobre todo tiene sentido. Ah, ok. Muchas gracias, Ya. agradezco un montón. Miren, un aula de 5 años, una niña con disminución de agudeza auditiva, ¿no? Entonces, mire, conocemos un término. Eso se llama en términos médicos hipoacusia, ¿no? Hipoacusia. Escucha muy bajito. Nosotros también, los adultos, tenemos que identificar, escuchamos más con un oído que el otro. Vemos más que un ojo que otro, ¿ah? Eso es muy normal, muy natural. Nuestros niños también tienen esas dificultades. Pero en este caso de la niña, tenía esa dificultad muy bajísima e incluso en algunos momentos no escuchaba nada. Pero miren cómo desde observar a Lucía, la maestra, fue cuando los propios niños también empezaron a usar las manos para cantar y Lucía empezó a sonreír. Un día señalaba que ella comenzó a señalar con un símbolo que ustedes ven una imagen a la derecha que significa amigos. Y entendieron todos los niños y la propia maestra que da su testimonio cómo es necesario que la inclusión no solo es que la niña se siente al lado de otro niño, tenerla ahí, que pase el día, sino cómo ella también podría aportar o darnos ideas de cómo ir mejorando nuestra práctica docente. Y esa práctica docente que decíamos con inclusión, con orientaciones para que todos los niños, en este caso, una niña que no escucha bien, se sienta bien. Un niño o una niña que no ve bien, se sienta bien y pueda ver no solo con los ojos, sino también con las manos. Un niño que no aprende, que tiene dificultades, que sienta que sus compañeros lo pueden ayudar, que su maestra lo escucha, que su maestra lo entiende, que su maestra la atiende. Son elementos muy importantes del ejercicio de la docencia. Y miren, a partir de esta situación, sus compañeros del diplomado de la versión anterior, de la promoción anterior, nos comentan que acá hicimos un comentario de que si aprendieran una seña diaria, una, les facilitaría las cosas para aprender el lenguaje de señas, un lenguaje de señas peruano, porque hay también lenguaje de señas mexicano, chileno, argentino, por las diversas
situaciones culturales que a veces también se diferencian. Y la maestra nos cuenta que comenzó a buscar una seña y los niños al otro día venían con dos, con tres, con cuatro, pero ellos no tenían compañeros con problemas de audición, pero sí había en otros grados y en otras aulas. Cuando los niños de la maestra de este diplomado, que ya casi al mes sabían muchas señas, cómo conversaban con estos niños y cómo esos niños eran felices. Esos niños que no escuchaban, que eran tres, nos cuenta en su testimonio, iban al aula de ellos a buscarlos. ¿Para qué? Para conversar con señas. Y se sentían bien en ese aula que había niños que le entendían a través del lenguaje de señas. Y yo digo, ¿por qué no puede ser eso? Aprendernos una seña diaria. Ya ahora tenemos esta tarde, miren las manitos al lado derecho, cómo es el lenguaje de señas en la que te dice que somos amigos, ¿no? Pero veamos algo que ustedes también en las redes pueden encontrar y pueden revisar y pueden ver para nuestro proceso formativo. Veamos entonces qué nos dice. Bienvenidos a ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Lengua de Señas Peruana. Hoy presentamos el estado de ánimo y saludos. Hola, Ana Rosa. Hola, Miki. Bienvenidos a nuestro programa ¿Cómo se dice? ¿Ya están listos para continuar aprendiendo lengua de señas peruana? Hola, Miki. Hola, amigos. Yo creo que todos ya estamos listos. Empecemos. ¡Bien! Continuaremos con los saludos. Ahora aprenderemos a preguntar por el estado de las personas y a saludar dependiendo del momento del día. ¡Qué emocionante! Vamos con la primera lección. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, observa. Bien. 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 Hay otra forma de decir bien. Vamos a verla. Bien. 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 Y si te sientes mal, puedes responder con esta señal. Mal. Mal. Bien. También hay otra forma de decir mal. Vamos a verla. Mal. Mal. Bien. Ana Rosa, ¿y si no estoy ni bien ni mal? Podemos decir que estamos más o menos. Más o menos. Bien. ¡Qué interesante! Me gustó mucho aprender sobre las formas de preguntar sobre el estado de ánimo de las personas. Sí, Miki. Es muy importante para comunicarnos saber cómo están nuestros amigos. ¿Te parece si vamos con la siguiente lección? ¡Vamos! Otra manera de saludar es así. Buenos días. Buenos días. Bien. Otra manera de saludar por las mañanas es así. Buenos días. Buenos días. Bien. Otra manera de saludar por la tarde es así. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Una manera de saludar es así. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Y otra manera de saludar por las noches es así. Buenas noches. Buenas noches. Bien.
Bien amigos, hasta acá la clase de hoy. No se olviden de practicar lo que hemos aprendido hoy. Así es, estoy seguro que vamos a practicar mucho. Nos vemos pronto de nuevo en nuestro programa ¿Cómo se dice? Bien, entonces miren cómo podríamos tener nosotros un reto y comenzar a aprender el lenguaje de señas. No necesitamos a cada momento, sino con los propios niños, tener un símbolo, imagen y comenzar a practicar. Y ya lo hacemos muchas cosas, ¿no? Cuando decimos bien cómo van, incluso aquí este, el es- en el, en el, en el Zoom, nosotros tenemos ahí varias señales, ¿no? Cuando queremos decir bien, a ver, ¿dónde encuentro acá? Sí, acá está, creo. No, ¿dónde encuentro? No encuentro muchas. No, es que no tengo el hospedador, pero debería tener, ¿no? Recuerden que tenemos aquí en el Zoom los deditos arriba, bien, y con eso vamos incorporando lenguaje de señas en nuestra práctica docente. Alguien me dirá, profesor, pero en mi colegio no tenemos ese problema, en mi escuela todo es normal, no hay niños que tenemos que hacer lenguaje de señas, pero lo puede haber, pero para eso nos podemos ir preparando. Es una experiencia que ya una maestra nos ha comunicado cómo ha ido aprendiendo lenguaje de señas. Tenemos un segundo relato y quisiera que alguien me ayude también en la lectura, alguien que todavía no ha participado. ¿Quién lo puede hacer? María, Ofelia, Raquel, Yamina. ¿Quién se anima? Ahorita hay una manchita y voy a borrarlo. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién se Profesor, anima? hay dos manchas que no permiten leer. Uy, carambas. A ver, estoy sacando Ya, por acá. Muy ya bien. salió una, falta la de arriba. Ya. Ahora yo ya no Ya, los. ya salió. Listo. A ver, ¿me ayudas en la lectura? ¿Yo? Sí, sí, bien. Sí, Ya. vamos, adelante. Relato docente. Todos Ujú. somos parte del juego. Era lunes por la mañana y los niños llegaban con sus mochilas llenas de colores, cuentos y energía. Entre ellos estaba Matías, un niño con discapacidad motora que se desplazaba en silla de ruedas. Era su primer día en la escuela, en el aula, y aunque yo había preparado todo con cuidado, sentía que esa mezcla de emoción y responsabilidad que solo los grandes retos traen consigo. Durante la actividad del juego, algunos niños comenzaron a construir una pista de autos con bloques. Matías los observaba desde su rincón, con ganas de participar, pero sin saber cómo. Me acerqué y le propuse un reto. ¿Qué tal si construimos una pista que Matías también puede usar? Los ojos de los niños brillaron. En minutos reorganizaron los bloques, crearon rampas y hasta le asignaron a Matías el rol de juez de velocidad. Ese día el aula se transformó, no solo porque todos jugaron juntos, sino porque aprendimos que la inclusión no es una estrategia, es una actitud. Desde entonces, cada actividad se piensa con todos en mente. Matías no solo participa, sino que inspira y los niños sin darse cuenta están aprendiendo a convivir, a respetar y a construir juntos un mundo más justo desde el juego. Muchas gracias. Miren, este nuevo relato, ¿no? Ya no es una niña con una audición hipoacusia, digamos, baja, sino un niño con una discapacidad motora que usa silla de ruedas. Nos puede tocar de repente o algún niño o niña se accidente y tenga que andar con eso. ¿Y cómo lo atendemos? Tenemos que atenderlo. Entonces, pero ahí ya viene toda la creatividad docente, incluso la creatividad de los propios estudiantes para incorporar a su compañero o a su compañera dentro del proceso. Y eso es algo que necesitamos siempre estar al tanto.
cómo incorporamos a los niños. No los dejemos de lado, no están aparte, no están en un grupo distinto, salvo cuando lo vamos a atender nosotros, salvo cuando incorporamos a un grupo para que lo apoyen de un aspecto específico, ¿no? Entonces, la inclusión, dice, es una actitud, es como yo como docente, como profesional de la educación, asumo esa responsabilidad. Así como el médico asume una responsabilidad para desarrollar su profesión y revisa una información y revisa otra para poder dar una buena atención, un profesor también busca una nueva forma de atender, condiciones para atender y busca además que su práctica llegue a todos. Y eso es una actitud de inclusión. Em, este año, sí, este año, sus compañeras, es compañera, perdón, de la promoción anterior del diplomado también me comunican que por primera vez en su colegio, un niño, sí, un niño, pero era de primero de secundaria, que tenía una dificultad, una paraplegia, no podía movilizarse, pero sí pensaba, fue incorporado en la actuación del Día de la Madre. Y nosotros podemos decir, pero si no camina, no puede movilizarse, ¿cómo va a actuar? Ah, y no es que iba a actuar, él había elaborado un poema para su mamá que ese día estaba invitada. Ese niño lo subieron en su sillita y su compañero al lado. Y su compañero dicen que presentó un poema que Juan, pongo un nombre, no es Juan, por el cuidado del niño. Juan ha escrito un poema para su mamá, Sonia, tampoco es la mamá, que está presente aquí. Y voy a leerlo en nombre de mi compañero. Y empezó a leer con una emoción. Y su compañerito ahí en la silla, tratando de hacer un movimiento o afirmando que eso era suyo y que el mensaje era para su mamá. No habíase visto hasta ese momento, porque había varios niños con otras situaciones que habían pasado por el colegio, pero que nunca habían sido considerados en el programa. Esta vez el director y la profesora, a pedido de una profesora de este diplomado, en una reunión, pidió que la inclusión también es que los niños con alguna dificultad participen en las actividades cívicas, fechas cívicas, dijo, de la escuela. Y el director cedió, incorporó a este niño, los niños se sintieron bien, aplaudieron varios minutos a su compañero, la mamá se sintió feliz y claro, la escuela, todos estaban asumiendo una actitud de inclusión. Miren, y eso no se olvida, eso es extraordinario, porque una escuela inclusiva busca que en todos los espacios los niños que tienen alguna dificultad puedan incorporarse a esa práctica educativa. Y lograron en esta escuela, lo hicieron y lo pueden hacer cualquier otra escuela. Es cuestión también de ir desaprendiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, miren cómo esto puede ayudar mucho en el proceso de trabajar. Veamos cómo es ese mundo de la escuela o de ese espacio donde hay con niños diferentes, porque también cuando hay situaciones difíciles y complejas, ya es una atención más personalizada, con menos niños, con docentes formados ya en la especialidad. Y veamos un aula, digamos, integrando a niños con capacidades diferentes, cómo se desenvuelven, ¿de acuerdo? Adelante. Entonces vamos a ver este video. One more, and you can play with a puzzle.
Los primeros días cuando Diego llegó, él no entró en agosto, llegó después y llegó, no hablaba nada, lloraba mucho, le pedíamos algo y no seguía ninguna indicación. La verdad nosotros como todo padre pensamos que era porque estaba el niño mimado o chiqueado, que por eso no quería hablar, que tenía flojera hablar. Aunque era su personalidad, sí. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que Diego vaya por fuera a que le hagan un examen. Diego fue diagnosticado por el neurólogo con una disfasia de desarrollo de tipo fonológico sintáctico. Esto se refiere a que una parte de su cerebro correspondiente al lenguaje no es capaz de comprender los signos que hay en el ambiente ni de expresar lo que él quiere decir. O sea, tienes que armarte de herramientas, investigar qué tiene, cómo lo puedo ayudar, porque también las mismas tareas no se las puedo dejar a él. Porque estuvimos también trabajando con los pictogramas. Que él empiece a relacionar qué es el símbolo de lo que vamos a hacer, que es contar. Quitamos la flashcard, el pictograma, si ya lo hicimos. Sigue la de cantar y así. Y después de que termina esas, a él le gusta, por ejemplo, mucho jugar con rompecabezas. Le ponemos donde decimos que si logró hacer todo eso, no peleó a sus compañeros y lo logró terminar, puede ya jugar. Actividades que disfruta para motivarlo a que termine lo que debe hacer y empiece a formar su aprendizaje. Entonces, los demás niños empiezan a ver, oye, Miss, ¿por qué a él sí le presta un rompecabezas y a mí no? Es ahí donde también tenemos que integrar al grupo. Entonces ya tuvimos que explicar eso a los niños, que Diego era un niño con diferente aprendizaje, con diferentes necesidades. Si se porta mal o pelea o pellizca, pues lo llevamos a que pida disculpas, lo ponemos tiempo fuera un tiempo o le quitamos el material con el que está jugando para que empiece a relacionar. Nos ponen actividades para que las hagamos junto con Diego. De hecho, son Mises, psicóloga, y es la terapeuta y es el neurólogo. Ya puede expresar lo que necesita. Yo no lo he logrado mucho que se exprese en inglés, pero sí repite cosas. Canta, cuenta. Si juegan ya se expresa jugar, ya él pone reglas, sigue reglas. Pues se dan cuenta que hay personas que son diferentes y que también pueden convivir con ellas. Que es divertido también trabajar con estos niños, es divertido encontrarles el modo, ver que te sonríen cuando aprenden algo. Pues por ejemplo, el otro día le di su libro, jamás en la vida me había contestado Miss, gracias. Ya cuando te dice Miss, gracias, dices, ay, o sea, sí está avanzando. Entonces yo me acuerdo que yo le decía mucho a Diego, te quiero mucho, y Diego no me contestaba nada, nomás se me quedaba viendo. Y ahora mayo me acaba de decir, mami, te quiero mucho, y nunca me había dicho. Me quedo con eso, con la parte de que sí se puede, de que se le puede enseñar al niño, sea cual sea su dificultad. Y entonces vemos esta última frase, que se le puede enseñar al niño sea cual fuese su dificultad. Y es un reto para los docentes, para cada uno de ustedes, ¿no? Es un reto que siempre está ahí permanente. A ver, hay un mensaje. Ah, no, es el enlace de asistencia. Veamos entonces, vámonos a algunas preguntas. Vamos a ir acomodando nuestra información con algunas preguntas que es el ejercicio que haremos en este proceso. Aquí van a encontrar siempre todas las preguntas de los módulos anteriores y lógicamente la del módulo actual, que es el módulo número 3. Vamos a hacer unas 6 preguntas iniciales para ir recordando a través de nuestros saberes previos la información. Ahí está. A ver, les doy 1 minuto, 2 minutos por las preguntas y ustedes por el chat pueden responder 1A, 1B, 2B, 2C con el número para poder identificar, ¿sí? 2 minutos y luego hacemos el comentario de las respuestas. Adelante.
Muy bien, vamos a ver algunas respuestas. Sí, hay 3 de 11 es un 40%, 50%. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a discutir las respuestas, ¿sí? Ay, perdón, pasé. Dice, ¿qué implicaciones tiene adaptar el currículo para atender la diversidad? Ujú. ¿Qué implicaciones da? ¿Se pierde el enfoque académico? No, no disminuye. Siempre ese es el marco donde tenemos que desarrollar. Justamente el enfoque señala que debemos tener orientaciones, ¿no? ¿Se promueve el aprendizaje significativo para todos? Mejor respuesta. ¿Se dificulta la evaluación? No, hay que hacer la diferenciada. ¿Se reduce la exigencia escolar? No, sino que se atiende a las diferencias. La mejor respuesta es que se promueve el aprendizaje significativo para todos. Muy bien los que respondieron. Felicitaciones. Pregunta 2. ¿Por qué la inclusión va más allá de integrar estudiantes con discapacidad? ¿Por qué la inclusión va a que ya ingresaron a mi aula, ya esa es inclusión? No, es mucho más allá. A ver, ¿porque se enfoca solo en lo académico? No, claro que no, porque no es que los niños solamente en lo académico, hay un tema actitudinal también, ¿no? Porque excluye estudiantes sin necesidades especiales, menos todavía, ¿no? No hay ninguna exclusión, sino que hay que atender a todos. Porque se limita a cambios físicos del aula, acomodarlo aquí para allá, la mesa por acá, tampoco. Porque busca transformar la cultura escolar para todos, sí. Eso es lo que nos va a llevar el tema de la inclusión. Por eso hoy hablamos del diseño universal de aprendizaje como un enfoque, como mirar de otra manera la educación de los niños. Y eso es lo que estamos ya desde el diplomado anterior fortaleciendo esas capacidades para que las maestras como ustedes, y maestros, puedan también desarrollar un mejor desempeño en la atención a las diferencias en el aula. 2 minutos también para la pregunta 3 y la pregunta número 4. Adelante. Profesor, no se ve bien la pregunta, la 3. Está con Uy, una raya negra. a ver, Por favor. voy ¿Qué a, se? No sé. Ya. voy a cargar de nuevo. No sé si es mi máquina, pero la he revisado y disculpen, por favor. A ver, un ratito. No. Ahora lo puedo. A Ya, ver, ahora sí, pero ahora está la negra abajo y otra vez ya. Ya, ahora sí, pero ya, ahora sí, profesor. gracias. Ya. Gracias. Mil disculpas, por favor.
Bien, vamos entonces con la pregunta 3. Decimos, ¿qué se puede inferir si un docente adapta sus estrategias según las necesidades del grupo? La D no es, porque no es que evita la evaluación siempre va a existir en tema de las diferencias, de las condiciones, de los instrumentos que pueda aplicar, siempre buscando el aprendizaje. La C tampoco, no es porque no sigue el currículo, porque recuerden que el currículo tiene característica flexible, por lo tanto, puede hacer algunos cambios, modificaciones en la aplicación. No es que va a modificar la competencia, las capacidades, no, no, eso ya está establecido. La B tampoco, no es que un profesor busca facilitar su trabajo. La docencia siempre tiene esfuerzos, ¿no? Y en cambio, sí la A porque dice que promueve una enseñanza inclusiva, porque adapta sus estrategias. Utiliza unas con un grupo de niños, otras con otro grupo de niños, otras con otro grupo de niños, según las necesidades del grupo. Y por ejemplo, un profesor como ustedes podría decir, niños, voy a dejarles una tarea. Y luego yo le propongo a los niños, a ver, tarea opción uno, opción 2, opción 3. Escojan una de ellas. Muy bien. Profesor, ¿puede ser la 3? Por eso estoy diciendo, niños, una de ellas. Profesor, ¿yo podría hacer las 3? Bueno, está bien. Profesor, ¿yo podría hacer las dos tareas? ¿Dos de ellas? Sí, y cada uno tiene la posibilidad de hacer, pero le doy yo oportunidades de tareas diferentes, ¿no? Mi hijita ya está viajando. Pregunta 4. Pregunta 4. Terminaron sus vacaciones. A ver, Bueno, no te preocupes, prontamente va a haber otras. ¿me ayudan si desde el... Ah, ya, sí puedo, pero sino que tengo que entrar y se busca ahí. 4. ¿Qué revela el uso del lenguaje de señas en el aula? Muy bien, lenguaje de señas en el aula. ¿Que hay estudiantes con problemas de conducta? Bueno, esa es otra situación. Problema de conducta es otra situación. ¿Que se reemplaza el lenguaje oral? Bueno, el lenguaje oral siempre va a estar, ¿no? ¿Que se promueve la comunicación inclusiva? Mejor. ¿Que se enseña una lengua extranjera? No. Entonces, la respuesta es la C, que se promueve la comunicación inclusiva. Esta experiencia que le contaba de la maestra del diplomado de la versión anterior, ¿no? Cómo ella ahora se ha adaptado a eso, ha encontrado formas de aprenderlas, mira televisión y en la parte final ve ese lenguaje de señas, le está ayudando, entiende, pero no tiene alumnos pero dice en algún momento me puede tocar. Son previsiones a veces también, o aprendizajes que los maestros quieren tener también. El bloque para luego volver a nuestra sesión. 5 y 6. 2 minutos. 5 y 6. Ahí está. Muy bien, están respondiendo a las preguntas anteriores. Pónganle por favor 5A, 5B, el número para poder yo cotejar si van bien.
¿Listo? Veamos entonces. Una buena forma de responder preguntas como estas también es decir, ¿por qué no es? ¿No es cierto? Y eso podemos trabajar así. ¿Qué se puede deducir? Deducir. Si una escuela celebra fechas culturales diversas, no solo una, sino una diversidad, que busca entretener a los estudiantes, entretener, pero nuestra escuela es formativa, ¿no es cierto? Que fomenta el respeto por la identidad y la diversidad. Es una buena respuesta, pero hay que ver, puede haber otra mejor. Que interrumpe el currículo, no. Que promueve la competencia cultural, no es una competencia cultural, las competencias están definidas por otras líneas, ¿no? De conocimientos universales que se tienen que desarrollar. La mejor respuesta es la B, que fomenta el respeto por la identidad y la diversidad. Ujú. La 5, la B. 6. ¿Qué indica que un estudiante mejora su participación tras recibir ajustes razonables, ¿no? Es decir, ha tenido dificultades, pero el maestro, la maestra ha podido ayudar, orientar, hacer tutoría. Entonces, ¿qué indica que ha mejorado su participación tras recibir ajustes razonables? A ver, que los ajustes favorecen su inclusión y aprendizaje. Es una buena respuesta, pero veamos siempre, pueden haber mejores argumentos que ello. ¿Que los ajustes lo hacen dependiente? No, no, porque no es que yo oriento o ayudo a ese niño y siempre me está buscando, profesor, profesor. No, 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 no. Que no necesita más apoyo, más bien hay que continuar con el apoyo. Que los ajustes son innecesarios, no. Ahí está el andamiaje, lo que señalamos, la orientación, la tutoría o el acompañamiento. Entonces, la mejor respuesta en este caso es la A, que los ajustes favorecen su inclusión y aprendizaje. Muy bien, volvemos entonces a la clase y luego volvemos, me hacen acordar a partir de la pregunta número 6 para adelante. Veamos entonces, estuvimos mm, en los casos, vimos este video y estamos aquí. Siempre decimos a todos los maestros que los maestros, así como los médicos, los ingenieros, los arquitectos, siempre tenemos detrás una teoría que nos respalda. Un ingeniero cuando estructura, por ejemplo, un puente, detrás hay una teoría, hay hay unas leyes que lo implican por qué hacer un puente a una distancia determinada. Un médico, cuando va a dar un medicamento, detrás de ello hay evidencia científica que lo respalda. Un profesor, cuando enseña, cuando trabaja en la escuela, detrás de ella, en su formación, tanto en la universidad o en el pedagógico, hay una ciencia que lo respalda y como se va formando permanentemente, hay una experiencia académica y una experiencia de aula que lo ayuda a resolver situaciones. Por eso, todos los maestros que estudiamos un diplomado, una maestría, una especialización, un curso, siempre exijamos que haya una reflexión teórica sobre el accionar docente, ¿no? Miren, decimos y definimos la enseñanza inclusiva es un enfoque pedagógico que busca garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, sin importar sus características personales, sociales o culturales. Este modelo de inclusión promueve la equidad educativa, la diversidad y sobre todo el respeto por las diferencias, transformando el aula que tenemos a cargo en un espacio donde cada estudiante tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente. A ver, en este momento, no me digan, no lo digan, sino piénsenlo. Piensen en este momento a su mejor estudiante, según ustedes. Piensen a su mejor estudiante. ¿Listo? Y seguro que lo tienen.
o niña o niño y saben su nombre. Mañana, otro reto. Díganle algo a ese niño. Ah, ¿qué le digo? Ahí está la tarea. ¿Qué le digo a mi mejor alumno mañana? Díganlo. Ustedes piensan. Dos, piensen en este momento en su niña o niño con serias dificultades que le va preocupando ya terminando julio, casi un semestre, que les está preocupando. También piensen en ella o en él y piensen mañana qué le pueden decir a ese niño, a esa niña. Eso sería extraordinario. Bueno, profesor Danilo, yo siempre les hablo. Perfecto, muy bien, felicitaciones, ¿no? La idea es incluirlos, tanto a los que saben bastante, porque cómo se sentirán, tanto a los que tienen dificultades, ¿no? Y a todos en general, pero para es como estrategia de ir trabajando también con los otros niños y las otras niñas. Miren, ya autores como Vygotsky, Freire, Piaget y Scott, dos norteamericanos, ya hablaban del tema de la inclusión. No es que esta es una cosa nueva, una modernidad, no, sino que la situación de la escuela y de la ciudadanía en el mundo ha comenzado a tener sus variantes. Por ejemplo, Vygotsky eh, habla de la interacción social, que los niños tienen que interactuar para aprender. Es mejor que estén con otros niños que tienen pocas dificultades o no dificultades para que logren aprendizajes. O Freire cuando habla de una pedagogía del respeto, ¿no? De que todos podemos aprender, de que todos tenemos derecho a aprender. O Piaget cuando habla ya de el aprendizaje inclusivo que se vale en la experiencia individual de los niños. Bat y Scott cuando definen la inclusión como eliminar cualquier barrera para el aprendizaje que tienen que lograr. Miren, si ustedes están en el marco y su respaldo teórico, Bot y Scott cuando dicen, ustedes se ponen, no, ese niño tiene que aprender, voy a buscar fichas, voy a hablar con su mamá, voy a pedir a sus compañeros que le ayuden, miren la teoría que ustedes se respaldan. Bot y Scott. Miren, cuando ustedes dicen a Juancito que tiene una serie de dificultades, voy a ayudarlo, una ficha, voy a darle unos 5 minutos más dentro de la clase, Piaget. Cuando ustedes señalan, vamos a aprender juntos, ayudémonos entre todos en los equipos, por favor, que todos trabajen, Paulo Freire. Y cuando decimos, vamos a hacer juegos, pero todos participan, y yo incluyo a la niña o al niño que tiene una dificultad, todos participan, nuestro respaldo es Vygotsky. Estamos haciendo nuestra práctica docente respaldados por una teoría. Y a veces no lo sabemos, pero con la lectura, con la capacitación, con este diplomado y u otros que ustedes tengan, miren cómo nos vamos respaldando sobre ese proceso, sobre esa teoría, ¿no? Porque la docencia es una profesión que tenemos que seguirla valorando, pero también la valoración pasa por tomar en cuenta las investigaciones, los estudios, la capacitación donde buscamos información. Vamos a ver unos ejemplos de prácticas inclusivas en la escuela, algunas ideas que vienen desde la teoría, que vienen desde la práctica y también desde la experiencia de aulas que se vienen trabajando. Por ejemplo, adaptar materiales para estudiantes con alguna discapacidad visual o auditiva. Profesor Danilo, pero yo no tengo esos niños. Recuerden que en este diplomado nos estamos, como decíamos, cuando con el equipo del Instituto José María Arguedas discutíamos para este diplomado que demoró casi medio año en construirlo, era avisorar lo que se viene en el país. Y ya una de las cosas que se viene es la actualización del currículo, por decir, y la inclusión que ya estaba establecida, ¿no? Entonces,
¿Qué podríamos ir pensando o conociendo o sabiendo? Necesitamos materiales táctiles para los niños que tienen una discapacidad visual o auditiva. Libros con textura, relieves o elementos tridimensionales para representar objetos, animales o escenas. Incorporar figuras geométricas que en relieve para actividades de matemática, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, un cubo, un rectángulo, de tal manera que tenga que pueda tocar o manipularse. Ya un poquito más sofisticado es el uso del braille, que nosotros no es que manejemos el braille, sino que ya hay materiales, lo que habría que ver la simbología cuando táctilmente van leyendo los niños libros a través de esos puntitos o señalizaciones que hay en esos materiales, ¿no? Y se pueden etiquetar algunas cosas como cajas, estantes, juguetes en braille, ¿no? Puntitos para que se vean, aquí están los juguetes, aquí están las medicinas, aquí están las reglas, aquí están colores, los niños van leyendo a través del tacto con esta metodología braille. Y también producción de cuentos cortos en braille para fomentar la lectura autónoma. Audiocuentos y narraciones. Grabación de cuentos y canciones en formatos de audio. Uso de narraciones descriptivas que incluyen sonidos ambientales para enriquecer la experiencia. Seguramente ustedes realizan audiocuentos y narraciones. Grabamos y luego lo escuchan, ¿no? Y de repente ustedes quieren una lectura, graban una lectura y pasan al grupo de papás o mamás, que hoy día hay muchos grupos de WhatsApp, por ejemplo, y les piden a las mamás que lean, que escuchen juntos la historia y que dialoguen con sus hijos sobre esta historia. Hacemos uso de eso, pero aquí estamos especificando para algún niño o niña con alguna discapacidad visual o auditiva. Y guías de orientación espacial también, por ejemplo, mapas táctiles del aula para que el estudiante pueda ubicarse, rutinas con apoyo verbal claro y consistente para facilitar la movilidad. No lo tenemos seguramente, pero en algún momento o alguna experiencia o en alguna intervención ustedes puedan comentar. Recuerden ustedes que antes del 2001 habían las monedas. Sí, 2001, sí, 2001. Las monedas tenían unos puntitos en la parte superior. Aquí miren, ¿ve? En la parte superior, acá, que significaba un sol, ¿no es cierto? Los niños o las personas invidentes podían tocar con el tacto y decir, esta es la moneda de un sol. Pero y luego ya no hay código braille, ya no hay. ¿Por qué no hay? Porque las monedas tienen ya tamaños diferentes y no tiene sentido ponerle el sistema braille porque las monedas de 5 soles, de un sol, de 50 céntimos, de 20 y de 10 son de tamaños diferentes. Entonces ya se optó por no colocar eso. Pero por derecho, esas monedas en esa época tenían que venir con esas identificación del sistema braille en este caso. Veamos otras ideas. Trabajo colaborativo entre estudiantes con diferentes habilidades. Recuerden, si no tenemos niños con alguna habilidad diferente, lo podemos hacer con niños con los cuales nosotros trabajamos. Sirven estas también, estas estrategias. Por ejemplo, el juego de construcción en equipo. Puede haber un niño con una discapacidad motora leve. Entonces, por ejemplo, armar una torre con bloques grandes, ¿no? Armar torres. ¿Y cómo adaptamos esta actividad? A un niño con una capacidad reducida en las manos se encarga de elegir los bloques y dar indicaciones. Sus compañeros colocan los bloques según sus instrucciones. El verde, rojo, amarillo, celeste. Él va señalando, dando la indicación y ya es parte de ese juego, ¿no? Entonces aquí se fomenta la comunicación, el respeto por los turnos y sobre todo la valoración del rol de cada uno. Se incluye al niño en el juego con alguna acción, con alguna actividad. También podemos elaborar un mural colectivo con texturas, ¿no? Niño con una discapacidad visual, entonces crear un mural con materiales como
algodón, papel de lija, tela, botones, cartones, botellas, de tal manera que el niño al tocar pueda sentir que allí hay diferentes texturas e imágenes que él pueda explorar en ese proceso de aprendizaje. Además, juegos de roles que ustedes también manejan muy bien en rincones, pero aquí ya con niños con TEA, trastorno de espectro autista, por ejemplo, un juego simbólico en el rincón de la tienda o en el sector de la tienda, que lo hacen bastante común y siempre y con mucho éxito las maestras de educación inicial, ¿no? El niño con TEA, por ejemplo, tiene tarjetas con pictogramas para expresar lo que quiere comprar y muestra la imagen la leche. Y muestra en la imagen pan, una imagen porque él quiere pan. ¿Cuántos? Muestra el número con sus deditos, 2, 10, 5, 4, pero tiene una forma de comunicarse. Ahora, sus compañeros lo ayudan a usar las tarjetas y lo incluyen en el juego, por ejemplo, como cliente o como vendedor. Aquí se trabaja la comunicación alternativa y la interacción social. Entonces, eso en el caso que tuviéramos un niño que atenderlos con eso, ¿no? Profesor, pero no tengo y entonces, pero estas preguntas, por ejemplo, o situaciones como estas preguntan en las evaluaciones de nombramiento, de contratos, de ascenso a escala, son partes cotidianas hoy de este tipo de preguntas, ¿no? O temáticas, perdón. También la lectura compartida por parejas, otra actividad. Una niña con una discapacidad intelectual leve, pues no puede leer, tiene dificultades, retrocede. Entonces podemos buscar a otro niño con una habilidad más desarrollada en la lectura para que la ayude, para que sea su apoyo. Y eso llamamos leer un cuento en parejas. Por ejemplo, la niña con la discapacidad intelectual escucha a su compañero leer y luego comenta las imágenes. El compañero le hace preguntas sencillas y la anima a participar. Se fortalece primero la comprensión lectora y sobre todo la autoestima. Pero ya los niños colaboran entre sí. Hay el tema de la inclusión, del respeto, de la reciprocidad entre los niños, ¿no? Y también hay una estrategia cuando dramatizamos con apoyo visual. Una niña con discapacidad auditiva, por ejemplo, pero estos ejemplos pueden servir también para hacerlos en el aula, ¿no? Cuando no tengamos necesariamente una niña con una discapacidad, sino ponemos el ejemplo, cómo podría hacerse si tuviéramos que atender a una niña con alguna discapacidad. Por ejemplo, representar un cuento conocido. Adaptación y colaboración, ¿cómo podría ser? La niña con discapacidad auditiva participa el rol de un personaje con gestos solo expresivos, con sus manitos o con un lenguaje de señas. Sus compañeros usan carteles con palabras claves y gestos para facilitar, por ejemplo, la comprensión. Se refuerza el lenguaje corporal y la empatía. Entonces, miren, sí hay salidas, sí hay propuestas, que también estas podemos hacer adaptaciones y seguro más de uno hace estas actividades con niños que tienen a su cargo, ¿no? Y por otro lado, decíamos que las evaluaciones tienen que ser flexibles y respetando los ritmos de aprendizaje. Profesor Danilo, pero ¿tengo que hacer varias pruebas? No, 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 es una sola prueba escrita, oral, tipo de trabajo, pero el criterio de evaluación va a responder al nivel donde está el niño. No es que con todos miramos, ponemos la misma valla, sino unas vallas menores porque están en ese proceso, están avanzando y por eso que esa evaluación le denominamos con mayor flexibilidad. Y entonces esa flexibilidad nos invita a poder seguir avanzando en este proceso, ¿no? Veamos que aquí teníamos, y para volver luego, ¿cómo es un niño como Hugo? Quizás ustedes ya han leído, conocido, recibido información de un niño con Asperger que tiene algunas dificultades, pero esto nos puede graficar una idea con ese niño que tiene, y esos niños triunfan, ¿ah? Esos niños pasan. Hay personas
que son Asperger o autistas que son profesionales, porque tienen una habilidad diferente, pero siempre hay que conocerlos y hay que conocer las características de los niños. Veamos. Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero un compañero que me costó un poco más conocer. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo y les voy a contar un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso. Era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que ha llegado un poco tarde. Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases. Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto. No te preocupes, buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alberto García Soto. Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos, pero Hugo no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. De repente jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto. Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah? ¿Por qué dices que no me gustan? Si me gustan mucho. Si era una broma, pues, Hugo. No seas pavo. Que no sea... ¿pavo? Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo. ¿Por qué lloras? Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta. ¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir. Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Simplemente no dijo lo que uno podría esperar que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo. ¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada? No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros. Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos. Ahí me di cuenta, a pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que... ¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años? No lo sabía. Oye, Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir? ¿Hoy? ¿Después de la clase de hoy? Pero hoy es viernes y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes. Ahí me di cuenta que Hugo necesitaba esa estructura, esa rutina, tanto en el colegio como en su casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora. Buenos días, profesora Marta. Buenos días, Hugo. Y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba, que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente.
Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno. Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba, que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien, y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. Buenos días, Hugo. Buenos días, Catalina. ¿Listos para ir a clases? Preparado y listo. ¿Nos vamos? ¡Vamos! Bien, ahí es un conocimiento más sobre las situaciones de los niños. Y aquí presentamos a continuación algunas ideas sobre la evaluación. Por ejemplo, como actividad, reconocimiento de colores en el entorno. eh, en lugar de una prueba, en lugar de una prueba puntual, por ejemplo, se observa al niño durante varias semanas en actividades cotidianas. No lo evaluamos con una prueba, sino lo observamos. A los demás sí, pero al niño que tiene alguna dificultad con una discapacidad intelectual, lo vamos observando y vamos registrando. Solamente estoy cambiando la forma de evaluar, ¿no? Se registra cuándo y cómo identifica los colores, sin presión de tiempo. Se valora el progreso individual más que el resultado. A ver, hay un micrófono abierto, por favor. Ayúdeme con... A ver, ya lo pude, pero espérate. A ver, entonces, un portafolio de producciones. Muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Un folder donde vienen, pero este niño tiene una dificultad. eh, y entonces pueden, como actividad, la creación de dibujos, collage, se recopilan sus trabajos en un portafolio que muestra evolución del uso del material, hoja uno, hoja 2, hoja 3 y vamos viendo cómo va avanzando. Y aquí tenemos consideraciones como el esfuerzo, la creatividad, la participación, más allá de lo que haga perfecto, ¿sí? Porque es un niño o una niña, en este caso una niña con una parálisis, pero va teniendo esos avances. Se permite el uso de herramientas adaptadas como pinceles con un agarre especial porque ella tiene dificultades para esa sujetación, en este caso del material. Ahora, también un niño con discapacidad auditiva, podemos hacer alguna narración oral con apoyo visual. Contar una historia a partir de imágenes, por ejemplo. Se permite el uso del lenguaje de señas o pictogramas, como muy bien manejan las maestras de educación inicial, para expresar ideas. El docente valora la secuencia lógica, la expresión y la participación. No se penaliza si falló, si pronunció mal, no, sino más bien se da aliento para que siga avanzando. Ese accionar no es dar preferencia, ese accionar no es facilitar las cosas a la niña, sino incluirla, pero con otras condiciones. Una otra técnica es el juego simbólico como evaluación. El juego, con un niño TEA, por ejemplo, un juego en el rincón de la casa, por decir, ¿no? Se observa cómo la niña interactúa con los objetos y compañeros. Se hacen observaciones. Se registra el uso de turnos, la imitación de roles, la comunicación no verbal y se adapta el entorno para reducir estímulos que puedan generar alguna ansiedad que tienen niñas como TEA y como vimos, por ejemplo,
niñas con TEA y como el ejemplo que vimos también en el video sobre Hugo, que estaba ahí con esa dificultad, ¿no? Evaluación mediante elección múltiples, también, eso se puede hacer. Identificación, por ejemplo, de animales según los sonidos. Una evaluación flexible, porque el niño tiene una discapacidad visual, no observa, perdón, no ve bien y entonces tiene dificultad. Y se le presenta al niño grabaciones de sonidos de animales. El niño elige entre las opciones con imágenes grandes y contrastadas. Se escucha el sonido del animal y el niño escoge la tarjeta y dice, es este animalito. Se permite repetir la actividad si necesita más tiempo para responder, porque tiene esa discapacidad visual parcial, es cierto, pero requiere más tiempo para identificar la imagen o alguna otra actividad. Bien, vámonos entonces a las preguntas. Nos quedamos en el ejercicio, en la pregunta 6 y vámonos aquí. Sí. 2, 4, 6 y vamos con la pregunta 7 y 8. A ver, por ahí vamos a borrar esa línea que aparece. A ver, un minuto para la pregunta 7, para la pregunta 8. Un minuto para ambos, ¿ya? Adelante. Y lo van colocando en el chat también. Bien, ahí quienes son bastante participativos están en todas las preguntas. Muy bien, felicitaciones. Sé que también algunos en casa están trabajando ahí. Es un ejercicio de acomodación, no es para poner puntajes, sino para relacionar ideas, ¿no? Bien, a ver, muy bien. Reviso un poquito. Ujú. Bien, contrastamos. Muy bien. A ver, Janina, Ana Patricia, María. Ah, estas son las otras, ¿no? 9. Ah, estábamos acá, perdón. 7 y 8, ¿no es cierto? Ya me pasé. Ya, muy bien. Veamos, 7. ¿Qué puede inferir, qué se puede inferir, perdón, si los estudiantes trabajan en grupos heterogéneos? Claro, debió decir en grupos heterogéneos de niveles de aprendizaje, ¿no? Para aclarar. ¿Que se busca uniformidad? No. ¿Que se reduce el rendimiento? No, eso es interacción entre distintos niveles de aprendizaje. ¿Que se dificulta la enseñanza? Menos. ¿Que se promueve el aprendizaje colaborativo e inclusivo? Si yo sé, te ayudo. Si no sé, me ayudas. Hay principios que uno debe ir aclarando cuando trabajan con los niños en grupo, porque a veces hay niños que dicen, ella no sabe que no está en mi grupo, ¿no? No, 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 no. Hay que evitar esas situaciones, por ejemplo, ¿no? Para que no genere una dificultad. ¿Qué refleja la implementación de espacios de autorregulación emocional? Es decir, hay una esquinita, hay una mesa, hay un juguete donde mando a los niños para que se relajen. Pero ¿qué refleja la implementación de ese espacio de autorregulación emocional? ¿Que se castiga a los estudiantes? No. ¿Que se evita la disciplina? Más bien hay que buscar que eso se promueva.
que se atienden las necesidades socioemocionales y tengo un espacio y tengo un juguete y tengo una técnica y tengo una actividad y tengo un apoyo. Es decir, refleja que estoy buscando autorregular emocionalmente. Hay niños que se cargan mucho. Nosotros también, por todo el estrés, como docentes, deberíamos tener nuestros espacios de autorregulación. Escuchar una canción, leer un poema, caminar un poco, hacer un ejercicio, leer o escuchar un chiste, todas las cosas que nos relaje, entonces eso nos va a ayudar también a autorregularnos emocionalmente para que el nivel de cortisol no se suba tampoco, ¿no? Cuando nosotros estamos muy preocupados, el nivel de cortisol se sube y eso origina en algunos casos la diabetes. Entonces, tranquilidad, eso hay que buscar. Pregunta 9 y pregunta 10. Un minuto también. Pregunta 9, pregunta 10. Bien, muy bien. A ver, respuestas 9 y 10. Sí. Ujú. Vamos a ver, entonces vamos comprobando nuestras respuestas. Dice, ¿qué se puede deducir si un docente evita calificar a todos con la misma prueba? Ah, muy interesante, ¿no? ¿Ve? ¿Qué se puede deducir? No estoy evaluando a todos con la misma prueba ni calificando a todos por igual con la misma prueba. ¿Que no sabe evaluar? No, más bien está en ese enfoque de evaluación, digamos, más inclusivos. ¿Que reconoce la diversidad de formas de aprender? Buena respuesta. Veamos la C. ¿Que favorece a algunos estudiantes? No se trata de favorecer esa evaluación diferenciada. ¿Que no sigue normas? Bueno, está dentro de las políticas y los principios de una educación inclusiva y una evaluación inclusiva. La respuesta B, que reconoce la diversidad de formas de aprender. 10. ¿Qué implica que una escuela capacite a sus docentes en inclusión? Ah, interesante, ¿no? ¿Que tiene estudiantes con discapacidad? No necesariamente, porque puede ir preparándose la escuela para ello. ¿Que tiene problemas de disciplina? Tampoco, porque no es el tema de la disciplina que lleve a capacitación, sino un tema de las tutorías, de la orientación y de la organización de la escuela. ¿Que quiera cambiar el currículo? No, porque es justamente para fortalecer un currículo. ¿Que busque mejorar la atención a la diversidad? Esa respuesta es mucho mejor, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, están aquí en este diplomado y buscan aprender, pero sería mucho mejor si ustedes comparten estas ideas que vienen anotando, que vienen reflexionando en sus escuelas. Y compartir significa conversar con su colega, explicar al director, hablar con los niños, hablar con los padres. Van a ver que ustedes poco a poco van diciendo esto que estudié tiene una valoración, tiene un sentido,
porque justamente los demás ya me empiezan a preguntar o también asumo el liderazgo en estos conocimientos que voy adquiriendo en este proceso de formación continua. Acá se me fue. Ah, no, está bien. Pregunta 11 y 12 para retornar luego. Un minuto. 11 y 12. ¿Listo? Bien, a ver, veo respuestas. 11 y 12. Hay tres nada más. Hay cuatro. Sí, muy bien. Hay cuatro, pero hay. Está bien, está bien. Cinco, cinco, cinco. Seis, 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 seis. Seis, seis. Ah, disculpe, claro, algunos los colocan luego, eh, presentan las dos y lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Dice, ¿qué se puede inferir si un estudiante con discapacidad participa activamente en clase? Miren, que no necesita apoyo, que el entorno escolar es inclusivo, bien, mejor respuesta. ¿Que se le exige menos? No. ¿Que se le da un trato especial? Menos, ¿no? El entorno escolar es inclusivo, sus compañeros apoyan, su profesor apoya, los padres de familia de los otros niños entienden que hay un niño con esa discapacidad y hay que darle oportunidades. Perfecto, eso es un principio que se pone en evidencia con ello, ¿no? 12. ¿Qué revela el uso del diseño universal de aprendizaje, el DUA que decíamos, ¿no? ¿Qué revela? ¿Qué nos dice el DUA? ¿Que se enseña solo a estudiantes con necesidades especiales? Claro que no. ¿Que se elimina el currículo? Menos. ¿Que se ofrecen múltiples formas de aprender y participar? Mejor. ¿Que se reduce la exigencia? No. La respuesta C, que se ofrecen múltiples formas de aprender y participar. Muy bien. Las dos últimas porque son relacionadas con la parte que vamos a desarrollar. 13 y 14, un minuto, por favor. Un minuto. Muy bien, la participación. Ahí registro los participantes también que van señalando sus respuestas. 13 y 14. Un minuto.
Muy bien, a ver cuántas respuestas tenemos. 6. Ujú. 6 respuestas. Muy bien, entonces empezamos con la discusión. Veamos. Pregunta 13. ¿Qué se puede deducir si un docente promueve la participación de todos los estudiantes? ¿Que aplica principios de inclusión? Perfecto, pero puede haber otra respuesta mejor. Vamos a ver. ¿Que busca evitar conflictos? No es la idea. ¿Que no tiene control del aula? Tampoco, ¿no? ¿Que no sigue el plan de clase? No es el sentido. La respuesta A. 14. ¿Qué implica que una escuela elimine barreras físicas y actitudinales? ¿Que se enfoca solo en la infraestructura? No. ¿Que promueve una educación integral? Mejor. ¿Que evita la diversidad? No se puede hacer eso, existe. ¿Que prioriza la disciplina? No, es que hay que ser integral en todo eso, ¿no? ¿Que promueve una inclusión integral? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a la clase, nos quedamos en la 14. Faltarían 6 preguntas para eh, terminar esta parte de nuestras actividades. A ver, aquí habíamos dicho. Miren, también la inclusión, el tema de la diversidad en el aula requiere capacitación, ¿no? Y hay ejemplos que ustedes seguramente están haciendo en las aulas que pueden ayudar al tema de la inclusión en el momento que nos toque asumir un rol con niños con alguna discapacidad, con alguna necesidad especial, ¿no? Por ejemplo, el uso de pictogramas para apoyar la comprensión de instrucciones en estudiantes con autismo. Diseño universal para el aprendizaje desde un enfoque para ofrecer múltiples formas de representación, expresión y participación. El trabajo en parejas o grupos heterogéneos que fomente la colaboración entre estudiantes con diferentes habilidades. Ajustes razonables en las evaluaciones, más tiempo para los niños que tienen dificultad, formatos orales o uso también de la tecnología. Lenguaje de señas, en el caso que tengamos algún niño con que atender con esas situaciones, para actividades grupales, para incluir a estudiantes con alguna discapacidad auditiva. Tutoría entre pares, donde estudiantes con más dominio ayudan a quienes requieren apoyo, previa asesoría y acompañamiento del docente. Espacios de calma, o para desarrollar, perdón, para contener las emociones, ¿no? O rincones de autorregulación emocional para estudiantes con alguna dificultad de conducta. Proyectos interdisciplinares que permiten distintas formas de participación, dibujos, videos, láminas, dramatizaciones. Celebración de fechas culturales diversas, promoviendo el respeto por la identidad de todos. Y finalmente, capacitación docente en estrategias inclusivas y atención a la diversidad. Ahora, me pueden decir, profesor Danilo, pero estas las podemos hacer si no tenemos niños con alguna discapacidad. Sí, claro. Se usan pictogramas, se mira con el diseño universal de aprendizaje y trabaja los principios, se pueden hacer parejas, se ajustan las evaluaciones, tutoría entre pares, espacio, digamos, para la autorregulación emocional. Sí, sino que el énfasis que le daríamos si tuviéramos que atender a un niño con alguna situación difícil, lo tendríamos que ir aplicando, ¿no? Y esta, como se menciona bastante y se usa mucho el tema de los pictogramas, vamos a ver muy brevemente cómo se trabaja y aquí las maestras de inicial Los pictogramas son imágenes simples que representan palabras, ideas o conceptos y pueden ser una gran ayuda para mejorar la comunicación y la comprensión de nuestros pequeños con autismo. Para los niños con autismo, estas imágenes pueden facilitar su comunicación, especialmente si tienen dificultades para entender o usar el lenguaje hablado. Usa pictogramas para establecer una rutina diaria. Puedes crear un horario visual con imágenes que representen cada actividad del día, como desayunar, ir al colegio, jugar y dormir. Esto ayuda a los niños a entender qué esperar a lo largo del día
y les da una sensación de seguridad y previsibilidad. Los pictogramas pueden ser utilizados para expresar necesidades y deseos. Por ejemplo, puedes tener una tarjeta con un pictograma de un vaso de agua para que tu hijo te indique cuando tiene sed, o imágenes de diferentes alimentos para hacerte saber lo que desea comer. Antes de seguir con el video, te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter sobre autismo, donde todos los días recibirás consejos prácticos y estrategias efectivas para enseñar y apoyar a tu pequeño con autismo. ¡Regístrate! ¡Es gratis! Te dejamos el enlace en la descripción. Puedes usar pictogramas para desglosar tareas complejas en pasos simples. Por ejemplo, al enseñar a lavarse las manos, puedes tener una secuencia de pictogramas que muestren desde la acción de abrir el grifo, junto a todo el procedimiento hasta llegar a enjuagar y secar sus manos. Esto hace que las instrucciones sean mucho más claras y fáciles de seguir. Las transiciones o cambios repentinos pueden ser difíciles para los niños con autismo. Usar pictogramas para anticipar un cambio de actividad puede hacer esta transición más fácil para él, evitando así rabietas repentinas por cambios abruptos en su rutina. Los pictogramas pueden ayudar a los niños con autismo a realizar actividades de forma más independiente. Tener un conjunto de pictogramas disponibles para actividades cotidianas permitirá a tu pequeño seguir instrucciones visuales sin depender siempre de un adulto. No estás solo en este camino. Visita www.pintandosonrisas.top para más consejos e información útil sobre el autismo. Bien, acá tenemos estas posibilidades también del uso de los pictogramas para recomendar a los padres, amigos, vecinos, familiares que pueden hacer uso de estas presentaciones, ¿no? Vamos con las preguntas finales y luego leemos las conclusiones de la sesión. Estuvimos en la 16, si no me equivoco. Sí, no. Aquí, 15. Muy bien, acá está. A ver, 15 y 16. Un segundito que lo voy a subir. La 15 está muy abajo y no se va a ver. Acá está. Ya, ahora sí. 15 y 16. Vamos haciéndola todos juntos, ¿sí? Todos juntos. ¿Qué se puede inferir si un estudiante mejora su autoestima en un entorno inclusivo? ¿Que recibe menos exigencias? No, no es la idea. ¿Que se dé un trato preferencial? Menos. ¿Que no necesite apoyo emocional? Lo requiere. ¿Que se siente valorado y respetado, ¿no? Porque ese estudiante está en un entorno inclusivo. Ayuda mucho un entorno inclusivo. 16. ¿Qué revela que una escuela promueva la equidad en el aprendizaje? Que todos tengan la misma oportunidad para aprender de acuerdo a sus condiciones. Pero ¿qué revela que una escuela haga eso? ¿Que todos aprenden lo mismo? No necesariamente. Que se atiendan las necesidades individuales. Eso es lo que se quiere en el entorno escolar inclusivo. 17. ¿Qué se puede deducir si un docente escucha activamente a sus estudiantes? ¿Por qué no es la D? ¿Que no tiene autoridad? Claro que no. ¿Que evita enseñar? Imposible. ¿Que pierde tiempo de clase? No. ¿Que reconoce sus voces como parte del proceso educativo? 18. ¿Qué implica que una escuela promueva la inclusión desde la gestión institucional? Ya como escuela, miren, ¿ah? Que se enfoca la escuela solo en lo administrativo, que se delega todo al docente para que resuelva, que la inclusión es parte de su cultura organizacional, que se limita a hacer cambios, a hacer campañas, perdón. Bien, no, es que la inclusión es parte de su cultura organizacional. 19 y 20. A ver, un minuto ustedes solitos y luego discutimos las respuestas. 19 y 20. Un minuto.
Veamos entonces, ¿se acuerdan del caso que le dije de ese niño con hemiplegia que participó en el Día de la Madre? La 19 se refiere a esa situación, ¿no? ¿Qué se puede inferir si un estudiante con dificultades participa en actividades artísticas, en este caso, claro, de la escuela, ¿no? Que se le brinda una vía alternativa para expresarse y aprender. Ujú. Y la 20, ¿qué revela que una escuela promueva el respeto por las diferencias? ¿Se acuerdan de la cultura organizacional? ¿Qué revela que una escuela promueve el respeto por las diferencias? La B, que construye una comunidad educativa inclusiva. No es que evite conflictos, no es que no exija disciplina, no es que prioriza lo emocional sobre lo académico, sino que es una comunidad educativa inclusiva. Muy bien. Y para cerrar nuestra jornada, le voy a pedir a una voluntaria o un voluntario para leer las conclusiones de esta temática y nos permita repensar, reflexionar o tener una idea más de lo que podríamos hacer llegada la semana de clases o más adelante ya que se aproxima también la semana de gestión. ¿Quién me ayuda en la lectura, por favor? Maestras, adelante. Ya, A yo lo ver, leo. adelante, por favor, muchas gracias. Ya. Uno, la docente como agente de cambio para la equidad educativa. Los docentes desempeñan un papel clave en la construcción de entornos inclusivos, ya que son quienes adaptan sus prácticas para responder a la diversidad del aula. Su compromiso ético profesional permite garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus características o condiciones, tengan accesos a aprendizajes significativos. Dos, la formación docente continua es esencial para la inclusión. Para implementar una enseñanza inclusiva efectiva, los docentes necesitan formación permanente en estrategias pedagógicas diferenciadas, evaluación formativa y enfoques centrados en el estudiante. Esto les permite identificar barreras, diseñar apoyos y promover la participación activa de todos. 3. La actitud del docente influye directamente en el clima inclusivo del aula. Más allá de los recursos o metodologías, la disposición del docente para escuchar, valorar y respetar las diferencias es fundamental. Una actitud empática y abierta fomenta la confianza, el respeto mutuo y la colaboración entre estudiantes, pilares de una escuela verdaderamente inclusiva. Muchísimas gracias, Ana, por esta ayuda y este apoyo también a nuestra maestra anteriormente que señalar. Recuerden, nosotros los docentes somos las claves para el cambio, sin duda. ¿Hay exigencias? Sí. ¿Es compleja? Claro. Pero ustedes, por ejemplo, apuestan por este diplomado donde van a estar escuchando temas nuevos que no comúnmente se desarrollen, pero son temas que a ustedes les va a abrir un panorama a la nueva percepción que debemos tener los docentes sobre la educación. Se vienen cambios fuertes que deben haber y seguramente en el sentido de una formación más diversa, más abierta. La escuela que hoy tenemos es una escuela que no está permitiendo en muchos casos por normatividad que el docente tenga libertad de planificar, programar, sino lo está sujetando a algunos términos, algunas situaciones normativas que no le permite también ser creativo. Pero ustedes están dentro de ese proceso, tratando de ayudar, tratando de mejorar y tratando de fortalecerse. Con esto hemos concluido nuestra jornada del módulo número 3. Esperamos vernos Dios mediante en el siguiente módulo y seguir trabajando. Revisen cuando les ya entreguen la presentación y alguna idea que se puedan llamar. Tareas, ¿no? Tareas. ¿Qué hago en la semana de algo diferente? ¿Me puedo señalar que si hay un niño inclusivo en mi escuela para la actuación de fiestas patrias, proponga que se le incluya ese niño con alguna acción, con alguna actividad, acompañado de sus compañeros? Sería muy revelador de una escuela inclusiva y de una escuela que permita siempre que todos tengan las mismas oportunidades. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias, Anita. Hasta luego, hasta la próxima.